Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Arturo Méndez Zarzuela, su servidor, productor general de este espacio, les invita a que nos acompañen por los próximos 55 minutos para que juntos realicemos este espacio. Recordándoles que además de transmitirse por el canal 58 a partir de las 7 de la noche, también puedes vernos en diferido a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook, Ni Más Ni Menos, por el canal de Facebook de NJ Productora 2023. Y si no puede verlo directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos y la fecha del programa que le interesa ver, y ahí estamos sin edición y sin cortes comerciales. Bueno, la gente recibió con hondo pesar y gran dolor la tragedia de San Cristóbal. Una desgracia que provocó la muerte de 27 personas, independientemente de que todavía hay familiares que dicen que hay muchos desaparecidos que no han logrado dar con ellos, pero además de 59 heridos, muchos de ellos con lesiones permanentes que quedarán. El director del Centro de Operaciones de Emergencia COE, Juan Manuel Méndez, informó ayer miércoles que aumentaron a 27 los fallecidos en la explosión de San Cristóbal, mientras que el saldo de heridos es de 59 y que no hay desaparecidos en vista de que la confirmación de la cantidad de cadáveres hallados, eso así se determina. Dijo que hasta el momento no han podido identificar todos los cuerpos y explicó que han entregado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF 25 cuerpos para que establezca el protocolo de rigor para la identificación de los mismos y que sean entregados a sus familiares. Esta tragedia nos recuerda realmente lo ofrecido el jueves 5 de diciembre del año 2018 en la fábrica Poliplas del sector capitalino de Villas Agrícolas, la que dejó un saldo de 8 muertos, 103 heridos y más de 22 vehículos aplastados. Estremeció edificaciones ubicadas a kilómetros de distancia, dejó más de 50 viviendas afectadas y al menos 25 familias en la calle. Esto provocó muchos desalientos, traumas psicológicos. Usted dice, se repite la historia. Y se repite la historia porque muy lamentablemente no tenemos un protocolo de seguimiento a la instalación de ciertos tipos de fábricas, de industrias. Y ello es muy lamentable. Han sucedido desgracias con un impacto tan negativo como este, no necesariamente, pero recordemos la tragedia de Licey hace no mucho tiempo, donde inclusive nosotros perdimos 3 familiares, Nilson Reyes, la esposa y la esposa de un hijo, y una niña, una nieta de ellos que quedó lesionada en esa planta de gas. Y otras tragedias que han sucedido, porque es que no seguimos rigurosidades a la hora de permitir instalaciones de este tipo de negocios. No hay forma de que se pueda dar, por ejemplo, con el caso de San Cristóbal, con la realidad. Se habla de una fábrica de plástico, que una ferretería, que un almacén. Se dice que en ese sitio, al día de ayer, se daría el primer Picasso para la construcción de un parqueo municipal por parte del ayuntamiento. Pero nada de esto sigue la real verdad de lo que tenemos que hacer. Y no podemos seguir actuando de forma reactiva, reaccionando a situaciones como esta, porque, por ejemplo, hay 3 niños, hijos de una pareja de esposos, que fallecieron en esta
desgracia. 3 niños. ¿Cómo superan este trauma? No hay forma y manera, ni por más indemnizaciones, ni mucho menos. ¿Quién va a indemnizar a nadie en un país como este tampoco? Donde no hay esa cultura de indemnizar daños, pero así es el problema que se vive. Lo ideal es prevenir que no sucedan estas desgracias. Y visto así, uno no sabe ni qué pensar ni qué decir en casos como este. Vamos a esperar. Mire, yo quiero que ustedes vean un videíto. Dura unos minutos. De cómo sucedieron los hechos. Esto es, el Listín Diario reprodujo unas imágenes de una cámara, de cámaras de estas de seguridad que tienen, que hay en las calles, sobre todo a través del 911, pero en este caso es de un negocio que estaba contiguo, para que usted vea la impresión que es que se llevan estas personas con este hecho. Vamos a ver este video. Dos videos de cámaras de seguridad muestran cómo se sintió la terrible explosión registrada en San Cristóbal la tarde del pasado lunes. El estruendo es estrepitoso y toma por sorpresa a clientes y a propietarios. De un solo soplo se caen cristales y mercadería mientras las personas huyen de forma despavorida. Es muy claro que ante el estruendo las personas no saben bien qué hacer, hacia dónde moverse y les cuesta tomar decisión inmediata. Este es el primero de los videos tomado desde fuera de uno de los comercios y se puede observar la magnitud de la explosión y cómo la gente corre despavorida. La explosión registrada este lunes ya ha cobrado la vida de 13 personas, aunque las autoridades han advertido haber encontrado restos humanos y que están en fase de determinar si se trata de una o de varias personas. Hasta la noche del martes había 59 personas heridas y 10 desaparecidas. Unas 9 edificaciones resultaron afectadas y 4 destruidas parcialmente. Un segundo video desde el centro del comercio muestra la reacción de compradores y de propietarios. Se trata de un escenario desgarrador y espeluznante.
Bueno, ya pudieron ver cuál es el impacto que recibe la gente en momentos como este, que usted no espera nada. Usted está desenvolviéndose en una vida normal, natural, haciendo las cosas que usted hace diariamente, y de pronto se encuentra con esto. Usted no sabe ni de dónde viene, ni para dónde va, ni qué produce todo eso, cuando todavía, reitero, nadie está seguro de qué provocó esa explosión. Pero bueno, así sucedieron las cosas. Y en otro orden, imponen 3 meses de prisión preventiva al cubano Julio César Llorente, acusado de agredir a un agente de DGC. Este cubano que tomó notoriedad el fin de semana pasado, cuando le dio una tabaná a un agente de DGC, que lo único que hizo fue que llamó. Y el juez Rigoberto Rosario Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 3 meses de prisión preventiva en contra del ciudadano cubano Julio César Llorente Torres, quien está acusado de abofetear a un agente de tránsito. El magistrado Rosario Sena dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en la cárcel de Najayo. El tribunal tomó la decisión al acoger un pedimento presentado en este sentido por el Ministerio Público con el argumento de que la vida de la víctima, o sea, de la gente, corría peligro con este violento ciudadano de Cuba en las calles. Estas son de las cosas que usted dice que el Ministerio Público por todo pide prisión preventiva y por nada deja de hacerlo. Las demostraciones de rechazo que tuvo esta actitud del ciudadano cubano no se dejaron esperar, y mucha gente se alegra de todo eso. Inclusive yo entendía que hay que castigar esta situación. La ley establece muchísimas penas, inclusive hay leyes que plantean que un agravio, la ley 4108 establece que un agravio a un funcionario público o empleado público actuando en condición de tal, o sea, en su trabajo, cuando es agredido, el agresor pudiera recibir penas hasta de 7 años, dependiendo de la magnitud de la agresión y del estado en que se produzca. Todas estas cosas pudiera usar como argumento el Ministerio Público, porque realmente el policía, el militar es un empleado público, es un servidor público, que no está en una institución, en un ministerio del Estado, que no está en una dirección general, que está en las calles, soportando, además de las inclemencias del tiempo, las bravuconadas de muchos señores y señoras, pero está en cumplimiento de su deber definitivamente, y esto pudiera acarrear estas situaciones. Mire, nosotros nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, y cuando retornamos continuamos con muchísimo más del contenido de este su programa, Ni Más Ni Menos. No le cambie. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, el ambiente político se caldea de cara a... se calienta, vamos a decirlo. Pero de cara a los procesos eleccionarios que debemos vivir, y que nosotros somos en un país en vías de desarrollo, subdesarrollados, o un país bananero como nos llaman los avanzados, pudiéramos estar recibiendo como regocijo nacional la entrada en vigencia de la campaña, que no es la campaña, sino de la pre-campaña, porque mucha gente logra alzarse con prebendas en esta época de campaña política, sobre todo cuando se presume que pudiera haber competencia entre rivales. Se hace la necesidad de que en un país como este, que
inclusive ocupa de los primeros lugares en compra y venta de voluntades, y esto lo establece un estudio que daremos a conocer más adelante. La gente encuentra hacer sus negocios. Pues bueno, ayer correspondió el cambio o el seguimiento de los mismos de los bufetes directivos del Congreso. En el Senado de la República, el PRMista Ricardo de los Santos es el nuevo presidente del Senado, y el cambio llegó al Senado de la República con la instalación ayer del nuevo bufete directivo para esta segunda legislatura de 2023, que como estrellas del Partido Revolucionario Moderno tendrá a Ricardo de los Santos como presidente, vicepresidente Farideh Raful, y como secretarios a Milciades Franjul y Melania Salvador. Milciades Franjul se había rumorado que renunciaría del PRM porque supuestamente no les reservaron su candidatura. Al parecer lograron ponerse de acuerdo y darle esta virutica que lo pusieron como secretario, parte del bufete directivo, parece que para contentarlo. El nuevo presidente del Senado de la República tuvo su primera locución en que, tras los necesarios agradecimientos y hacer un homenaje a los héroes de la Restauración en el 160 aniversario de la gesta de Capotillo, se comprometió a trabajar por los mejores intereses de la patria, por el desarrollo del país y el bienestar de la familia dominicana. De los Santos aseguró que la ética, la honestidad y la armonía serán el norte que regirán su mandato, sobre todo la pluralidad y el respeto a la libertad. Es un compromiso con la democracia, somos el contrapeso, con una visión clara y con el sagrado deber de respetar nuestra Constitución, y esto le da sentido a la democracia, expresó. Recordemos que desde Eduardo Estrella duró 3 años. Desde un principio, y como es natural, la mayoría PRMista entendían que ellos debían presidir el bufete del Senado de la República. El presidente dijo que se sentía cómodo porque en este país sucede todo lo contrario de las cosas que debieran suceder, porque se supone que, tal y como dice Ricardo de los Santos, el Senado de la República, tal como la Cámara de Diputados, es un contrapeso al Ejecutivo. El Ejecutivo no puede, en un Estado verdadero de derecho, tener como aliado el Congreso, más que para que las cosas se hagan bien. Porque una de las funciones del Senado de la República, como de la Cámara de Diputados, es la fiscalización, tal como lo hace la Cámara de Cuentas, tal como lo hace la Contraloría General de la República. Es fiscalizar, legislar, fiscalizar y representar. Pero nuestros congresistas son, y sobre todo cuando la mayoría pertenece al partido de gobierno, son sellos gomígrafos del Ejecutivo. Y se escoge la dirección de esto en función de que el presidente se sienta cómodo. Lo que yo no entiendo por qué Luis Abinader se siente más cómodo con Eduardo Estrella que con un PRMista de su partido. Igual que como Hipólito Mejía, y esto nos acordamos del Pachecazo, lo que sucedió cuando Pacheco rompió lo que tenía Hipólito Mejía con Lila Albuquerque. No sé por qué Hipólito se sentía mejor con Lila que con Pacheco o con cualquier otro del PRD en aquella época. Y entonces, como muchacho malcriado, Eduardo Estrella dice que no se va a presentar como senador, porque después que él está allá arriba en la cima de los bufetes directivos, bajar de nuevo como un militante más, como que no se iba a sentir cómodo. Andrés Bautista hizo lo propio, y lo propio hizo Ramón Albuquerque, y lo propio hizo el hoy ministro
de Interior y Policía, que fue presidente del Senado en un momento y dejó de serlo. Andrés Bautista fue 4 veces presidente del Senado y en ocasiones dejó de serlo. Se sintió tranquilo. Bueno, pues ya parece que Luis Abinader convenció a Eduardo Estrella para que fuera como candidato de nuevo. Viajó con él a Nueva York cuando el presidente estuvo en la gran parada de dominicanos allá y al parecer todo armonizó. En cambio, en la Cámara de Diputados, Pacheco repitió y anuncia que el Código Penal y la reforma a la Seguridad Social serán proyectos de prioridad en la Cámara de Diputados. Iniciativas que según Pacheco tendrán máxima prioridad en este año legislativo: el proyecto de Código Penal, que tiene siglos dando vueltas en la Cámara, en el Congreso Dominicano; el proyecto del Código Civil, que tenemos el Código Civil desde la restauración de la República; la Ley de Aguas, que fue dividido, dicho sea de paso, en 2 proyectos: Ley de Agua pura y simple y la Ley de Agua de saneamiento de obras públicas; y proyecto de ley de referendo consultivo; la Ley de reforma a la Seguridad Social, que es un pendiente que está en el Congreso del país; y el proyecto de ley de administración de los bienes incautados y secuestrados decomisados por la Ley de extinción de dominio. Sobre todo ahí hay leyes como la reforma al Código Penal, la reforma al Código Civil, que tenemos 2 códigos ahí napoleónicos prácticamente, y la reforma a la Ley de Seguridad Social, que son de vital importancia para el enrumbamiento de nuestro país. Y no es que necesariamente, por ejemplo, en el caso del Código Penal, que lleve la pena a 50, 60 años, el delincuente no le tiene miedo a eso, ni le tiene miedo a la pena de muerte en dado caso, porque muchos se aplican la pena, se autoaplican la pena de muerte, sobre todo en el caso de los feminicidios. Sino es que incluyan procedimientos adecuados, pero sobre todo modernos, que sean actuales con los tiempos que estamos viviendo. Además de la inclusión de ciertos tipos penales que puedan verse afectados en un nuevo Código Penal, más moderno, más útil, más llevadero con los tiempos que estamos viviendo, y no como estos códigos que tenemos ahora, que son de los tiempos, usted siente que son de los tiempos de las cavernas. Pero vamos a esperar y esperemos que el Congreso que tenemos se readecúe y entiendan que el rol de ellos no es ser simpático al presidente de la República, independientemente de que tampoco el rol es hacerle la vida imposible a los presidentes de la República. Es coadyuvar con la implementación de políticas públicas que permitan desarrollar el país, que permitan ser más viable la vida de los dominicanos. Pero vamos a esperar. Bueno, el presidente de la República también cumplió 3 años y empieza su último año de cara a la culminación de este periodo, que es el que él tiene garantizado, porque muchos piensan que él prácticamente tiene asegurado, de gente que dan por un hecho que el presidente tiene en el bolsillo chiquito de la fardiquera o en la fardiquera 4 años más. Pudiera ser así, pudiera no serlo, pero bueno, habría que esperar. Pero el presidente el gobierno de Luis Abinader llega a su 3er año y todos podemos decir que tuvo luces, o que ha tenido muchas luces y ha tenido sus sombras. Un gobierno que se inaugura en plena pandemia. Recordemos que en el 2020 la pandemia del COVID-19 estaba viento en popa y a toda vela. El país prácticamente cerrado, lo recibió el presidente, toda actividad pública y privada en cero,
la actividad productiva por igual y debió bregar con esto. Estos hechos, naturalmente, le presentaron serias dificultades para el presidente de la República y mucha gente entendió, prácticamente todo el pueblo entendió que el presidente logró un buen manejo de la pandemia. Recibió los apoyos que debió recibir de todo el mundo, inclusive de China, sobre todo en momentos en que a las personas que se le habían comprado las vacunas como Pfizer, y que se le habían depositado inclusive 10 millones de dólares, se negaron a entregarlas en su momento, que todavía no sabemos qué pasó con eso. Pero China se comportó como una potencia en expansión de verdad y nos sacó del atolladero. Pero necesariamente el presidente, con todo esto, recibió grandes espaldarazos. Por ejemplo, los dominicanos de la diáspora en el año 2020 lograron imponer un récord en las remesas, más de 10,000 millones, que nunca habíamos llegado a la cifra de 10,000 millones. Y esto hizo que el país lograra un repunte, sobre todo porque la segunda actividad que nos hace acreedores de divisas, que es el turismo, se tornó en cero. No vino ni un turista. Por el contrario, hubo que tener aquí algunos turistas que no habían podido, de diferentes demarcaciones del mundo, no habían podido salir porque se paralizó toda la aeronáutica civil. Sí, es cierto que el presidente ha visto, o el país se ha visto en la necesidad debido a todo esto de acarrear grandes endeudamientos. Ya el país ha recibido más de 25,000 millones de dólares en préstamos. Y esto hace que mucha gente entienda que prácticamente no se ha hecho nada con este dinero que se ha tomado prestado y prácticamente mucho dinero de este se encuentra en las arcas del Banco Central como forma de garantizar estabilidad económica, estabilidad macroeconómica. El presidente, además, ha sido un hombre que ha imprimido una característica muy particular a la presidencia, y es el sello de la sencillez, para decirle de un hombre. Aquí los presidentes tradicionalmente se han tornado prácticamente inalcanzables. No hablan con nadie, hasta sus propios funcionarios les da trabajo verlo. Y el presidente ha estado muy a la mano de la gente. O sea, cuando digo a la mano de la gente es que ha estado asequible y mucha gente ha recibido muestra de eso, y eso es importante de cara a que el país necesita que realmente que tengan presidentes no solamente con rostro humano, sino con comportamientos humanos, porque todo ser humano tiene un rostro humano. Ahora todos nos comportamos como humanos, no siempre es así. Y el presidente ha tenido estas características muy particulares que lo han hecho diferenciarse mucho. Mucha gente piensa también que el presidente en estos 3 años ha sido muy permisivo con ciertos funcionarios que no pegan una, que han sido lastres de su gobierno, porque una cosa es la popularidad del presidente, la sencillez con que se maneja el presidente, y otra cosa es lo inasequible que han sido la mayoría de sus funcionarios, que inclusive los propios funcionarios, inclusive los congresistas, se quejan de que no le cogen el teléfono ni al diablo, contrario al presidente. Y esto el presidente va a tener que, no sé,
no sé si ha pensado en remover la mata, pero mucha gente está esperando que muchos funcionarios que no han dado pie con bola, que se han manejado muy de espalda a lo que ha esperado y a lo que ha planteado el presidente, se tornen diferentes. Bueno, y con esto nos vamos a nuestra segunda y última pausa comercial. No le cambie, que en breve continuamos con mucho más de este su espacio, ni más ni menos. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, en Haití sigue muy convulsa la situación. Miles huyen de la violencia de las bandas en la capital de Haití. Hacinados en carros, en motocicletas, a pie, o miles de habitantes huyeron el martes pasado, de Haití, asolados por las bandas criminales. Estamos viviendo una situación extremadamente difícil, explicó Eli Derisca, un residente del distrito Carrefour de Haití, en el sur de Puerto Príncipe. Ni siquiera sé a dónde voy a ir. Tuve que abandonar mi casa con mi familia y no sé para dónde voy porque no tengo para dónde ir. Esto es penoso. Miren este video. Cómo está la gente desesperada por los asuntos de la banda haitianas, que han copado prácticamente todo en Haití y no hay forma de que esto tenga un resurgir. Vamos a ver el video. Evacuaciones en un barrio de la capital de Haití por la violencia. Miles de habitantes huyeron el martes del distrito Carrefour en el sur de Puerto Príncipe, asolado por las bandas delictivas. Los criminales saquearon y prendieron fuego a las viviendas en el lugar, lo que causó varias muertes. Las pandillas quemaron nuestras casas, todas nuestras pertenencias, no podemos seguir, perdimos a los policías que nos ayudaban, los jóvenes que nos ayudaron anoche, que incluso estaban anémicos, murieron, están empapados en su propia sangre. Más de 3.000 personas huyeron del barrio, según un estimado del Departamento de Protección Civil de Haití. Funcionarios consideran que la cifra aumentará. Hay muertos allá, nadie puede ir por ellos, hay personas heridas por las balas, ni siquiera podemos llevarlos al hospital. ¿Quién los va a llevar? Si alguien es herido de bala, tendríamos que llevarlos al hospital y te arriesgas a que te disparen a ti. Haití ha estado golpeado durante años por una economía inestable, al igual que una crisis política y de seguridad. Los residentes denuncian un abandono del Estado. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 empeoró de forma dramática la situación. En la actualidad, las bandas delictivas controlan cerca del 80% de Puerto Príncipe. Ya pudieron ver la tragedia que está viviendo ese pobre pueblo haitiano con esta problemática que representan las bandas de Haití. Bueno, miren, y siguiendo con el orden internacional, nuestros políticos y la vida de los activos políticos debiera verse reflejada en las situaciones que se presentan a nivel mundial, la geopolítica. Por ejemplo, en Argentina ha surgido un fenómeno, miren esa foto, de este fenómeno que es Javier Milei. Va a eliminar cuantos ministerios sean innecesarios, dice él. Consiguió un contundente resultado en las primarias de Argentina, imponiéndose como el candidato más votado. Daremos fin al kirchnerismo, o sea, a la dinastía que los Kirchner impusieron en Haití, y a la casta política. Somos el único espacio que hizo una presentación concreta y completa de un programa de gobierno, dijo en su búnker luego de la victoria. Este señor ha planteado su propuesta de privatización de la salud, la educación y las empresas del Estado, la reforma judicial y la eliminación de obras públicas. En su primer párrafo de la presentación formal, Milei acusó al Estado argentino
como la principal causa de empobrecimiento. Por esto propone una reforma total del Estado, eliminando la mayoría de los ministerios, quedándose con 7 y agregando 1, o sea, quedándose con 8 ministerios. Se quedaría con el de Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores, Infraestructura, agregando un Ministerio de Capital Humano que incluiría aparte de los que va a eliminar. Sumado a esto, su intención es eliminar todas las jefaturas de gabinete de todos los ministerios secretariales, direcciones, efectivizar el área de control de gasto público, eliminar todo tipo de privilegios para el personal del Estado y privatizar las empresas públicas. ¿Ustedes saben por qué se dan esta situación? Porque esos casos de estos políticos que sin partido, eso surge a través de un movimiento que formó, es diputado actualmente, y el desgaste de los partidos tradicionales, la inoperatividad de los mismos y el surgimiento de bandas que se apropian del erario público, da pie a todos estos salvadores. Vamos a ver este video para que ustedes vean qué es lo que plantea y las facciones de este fenómeno, que es economista, y es un fenómeno, porque naturalmente es un fenómeno. Veamos este video. Bueno, ya está. Fuera los parásitos, fuera. Su determinación era tal que poco le importó dañar el papel. Javier Milei parece estar decidido a reducir el gasto fiscal en su eventual gobierno, aunque eso implique eliminar al menos 10 ministerios, generando controversia. ¿Ministerio de Turismo y Deporte? Sí, despacio. Obras públicas, desaparece. Transporte, afuera. Si gana las elecciones generales, el diputado y economista pretende conservar solo 8, terminando así con carteras como Transporte, Cultura y Mujer. Desconociendo absolutamente la situación vinculada precisamente con la violencia de género en la República Argentina. Aunque la mayor polémica ha sido con el Ministerio de Ciencias, que también pretende eliminar y además privatizar CONICET, el organismo que emplea a los científicos, ya que, según él, el aporte de estos profesionales no se nota. Y la mayoría de los desarrollos científicos que nosotros conocemos inician en el Estado. Nuestros científicos y nuestras científicas tendrían trabajo no en la Argentina, pero en cualquier lugar del mundo. El candidato por Libertad Avanza pretende agrupar a los ministerios de Trabajo, Salud y Educación en solo uno, que llamaría Capital Humano. Así también dejaría la cartera de Desarrollo Social en el pasado. Yo te aviso que cuando cortes esto, la Cámpora, el Movimiento Evita y Barrios de Pie te van a rodear la Casa de Gobierno y te van a tirar con todo. Que vengan y me saquen. Me van a tener que sacar muerto de ahí. Polémico arranque de campaña para Milei, quien, por otro lado, ha mantenido fuertes enfrentamientos con la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, descartando un acuerdo entre ambos ante una posible segunda vuelta. Si Milei quiere discutir, que discuta conmigo. Yo soy la candidata a presidenta. Del otro lado, las cosas tampoco van mejor. Sergio Massa, candidato por el kirchnerismo y ministro de Economía, ha tenido que afrontar los duros efectos económicos que dejaron las primarias, entre ellos un precio del dólar que alcanzó niveles históricos este miércoles. Hoy claramente ya con este precio del blue a 7.90 es un nivel de crisis. Hasta ahora el ministro de Economía, Sergio Massa, no salió a hablar. Campaña desatada, donde Milei aparece sorpresivamente como favorito a menos de 3 meses para que los argentinos elijan a su próximo presidente. Pues ya pudieron ver, esos espacios son los que están ocupando, los espacios de los políticos son los que están ocupando los políticos, ya no los políticos tradicionales, sino nuevos mesías que se convierten en los futuros salvadores de las patrias, no importa dónde sea. Por eso tuvimos lo que sucedió en Venezuela, en Nicaragua, las desgracias que han sucedido en Perú desde que los partidos tradicionales dejaron de existir porque se convirtieron en gángster. Lo vemos en Ecuador ahora, lo estamos viendo. En Guatemala, donde a cada momento quieren hacerle un juicio político a los gobernantes para convertirlos en nuevos presos y en sustitución de ellos vienen nuevos salvadores.
normalmente, y algo que yo veo que aquí en la República Dominicana, sobre todo el PRM, el presidente Luis Abinader le encanta, que son estos fenómenos de la sociedad civil, que no quieren ensuciarse los fundillos haciendo campaña, ni formando partidos políticos, ni estructurando movimientos para alcanzar el poder per se, pero se alían al que va a ganar, casi siempre es así, para lograr importantes puestos públicos a través de los cuales benefician sus sectores, no necesariamente la población. ¿Por qué? Porque no tienen identidad con la clase realmente más desposeída. Quieren ir a seguir engrosando a los sectores que representan, y ellos, a través de las operaciones en el lugar que sea, se convierten en servidores sectoriales, no así en servidores de la población que los votó, que los eligió con la esperanza de cambiar. Aquí el estar ofreciendo todas las prebendas del mundo y todas las mejorías de las clases del mundo para después hacer lo que le venga en gana cuando lleguen al gobierno, tiene que acabarse, so pena de que empezamos a despotricarnos como se han despotricado en casi todos esos países, y todos están en muy peores condiciones que las que estaban anteriormente, cuando existían partidos fuertes que naturalmente se desprestigiaron en el poder. Lamentablemente llegamos al final. Esperamos haber contribuido en la edificación de la construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho, que es lo que nos proponemos. Gracias y buenas noches.